Sin más preámbulo, damos continuidad con el tema medición de huella hídrica, a cargo de Carla Pérez Palma. Carla es gestora ambiental con amplia experiencia en el desarrollo de herramientas de sostenibilidad, con huella de carbono, huella hídrica y coeficiencia, y otros indicadores de acuerdo al sector. Especialista en la medición de la huella hídrica para diversas instrucciones y el acompañamiento al programa de huella hídrica promovido por el Gobierno del Perú. Cuenta con una experiencia en desarrollo de planes de acción, alianzas estratégicas, proyecto de sostenibilidad dirigido al sector industrial, minería y energía textil, instituciones públicas, entre otras, y diagnósticos, implementación y segmentos de proyectos de producción más amplia de MIPYMES. Certificada por la Global Reporting Initiative, GRI, para realizar reportes de sostenibilidad y por la Alliance for Water Stewardship por estudios de gestión sostenible del agua. Diplomada especializada en el Sistema Integrados de Gestión de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú. Dejo con ustedes a Carla. Buenos días a todos, sí, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenos días a todos, un gusto saludarlos desde Lima, Perú. Yo soy Carla Pérez Palma, soy analista senior en sostenibilidad de A2G, Sostenibilidad y Cambio Climático. A2G es una empresa peruana que se especializa en apoyar a las empresas en mejorar su desempeño ambiental, realizando estudios de huella hídrica, huella de carbono, entre otros. Más adelante les voy a comentar algunos hitos importantes en nuestros ya 13 años de experiencia en el mercado. Mi presentación de hoy día consiste en explicarles en qué consiste la medición de la huella hídrica como un instrumento de sostenibilidad que nos va a crear oportunidades. Para iniciar con ello, quisiera hacerles algunas preguntas sueltas para introducirlos un poco al tema. ¿Ustedes sabían que para producir 1 kilo de carne de res necesitamos 15.000 litros de agua? ¿O que para producir una taza de café, una taza de 120 mililitros, por ejemplo, se necesitan 120 litros de agua? Los valores que les acabo de comentar representan la huella hídrica de cada uno de estos productos. Entonces, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica es el volumen de agua que requerimos para producir un bien o un servicio. Ahora, para entrar un poquito más a detalle e ir aterrizando más en el término, quiero comentarles cuál es el origen de la huella hídrica. En el año 2002 se empezó a hablar del concepto agua virtual. El agua virtual, ¿qué era? En resumen, era el agua que se requiere para producir un producto, como les comentaba al inicio. Sin embargo, solamente nos daban los indicadores de cuánta agua necesitamos para este producto, es decir, los metros cúbicos. Es por ello que en el 2008 la red de huella hídrica, la Water Footprint Network, con sede en Holanda, decide desarrollar este concepto dándoles más indicadores. Indicadores como, por ejemplo, cuáles son las fuentes de agua que necesitamos para producir este producto, ya sea de agua subterránea, agua superficial, entre otros, y dar indicadores, por ejemplo, de contaminación de agua, aspectos temporales, ubicación geográfica, de dónde viene el recurso agua que nosotros estamos utilizando, entre otros. Esta red de huella hídrica publicó el documento llamado Evaluación de Huella Hídrica, que se podría decir que fue una de las metodologías más utilizadas desde ese entonces. En el año 2014, la ISO, con la finalidad de estandarizar procesos y conceptos, publicó la ISO 14046, que está referida a temas de huella de agua. Sin embargo, le da nuevos enfoques. El primer enfoque es el concepto de análisis del ciclo de vida, es decir, que tenemos que evaluar a nuestro producto o nuestro servicio desde que nace, le denomina desde la cuna, por ejemplo, desde la siembra de algunos insumos, etcétera, hasta su posterior manufactura, comercialización, venta, etcétera, y si es posible, hasta un posible reciclaje. Y el otro enfoque que le da a la huella hídrica es el tema de evaluación de impacto. No solamente necesitamos saber cuánta agua consume un producto, un servicio o una organización, sino adicionalmente qué potenciales impactos me podría generar este consumo. Entonces, como un resumen, cuando nosotros hacemos una evaluación de huella hídrica, lo primero que hacemos es evaluar cómo se está utilizando el agua, cómo se maneja, cómo está nuestra gestión actualmente en temas hídricos, para finalmente identificar los volúmenes de agua que se consumen y los potenciales impactos que se estarían generando al ambiente.
Este es un concepto general que tenemos de huella hídrica, es un indicador que nos define el volumen total de agua que se consume en una organización, en una empresa minera, por ejemplo, en una municipalidad, en un servicio puntual, hasta en un evento, por ejemplo, de forma directa y de forma indirecta en todo el proceso productivo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos la huella hídrica directa o la huella hídrica indirecta? Cuando hablamos de la huella directa o el alcance directo, nos estamos refiriendo a todo el agua de diversas fuentes, puede ser agua que se extrae de un pozo, agua que se extrae de un río, un lago, una laguna, agua de lluvia, que nosotros vamos a manejar, vamos a manipular, va a haber un manejo propio del recurso en nuestras actividades. Mientras que en el caso de la huella hídrica indirecta, lo que analizamos es la huella hídrica de cada uno de los insumos que forman parte de nuestra cadena de suministro, que es lo que les comentaba al inicio. Aquí es bastante importante considerar cuáles son los principales insumos que contribuyen en nuestra huella indirecta para poder nosotros hacer mejoras, por ejemplo, a través de un análisis de proveedores. Y como última parte en temas conceptuales, me han estado escuchando hablar de dos términos principales. Uno es el consumo del agua y dos es el uso del agua. Cuando hablamos de huella hídrica es muy importante diferenciar estos dos términos. ¿Por qué? Aquí viene la diferencia. Cuando hablamos de un uso de agua, nos estamos refiriendo de aquel volumen de agua que luego de ser utilizada va a retornar al ambiente, posiblemente en otras condiciones, o sea, su calidad se vea alterada, pero finalmente lo estamos retornando al ambiente o a la cuenca donde la hemos utilizado. Mientras que cuando hablamos de consumo, nos referimos a aquella agua que luego de ser utilizada ya no va a poder ser aprovechada nuevamente por otros usuarios en nuestro mismo espacio, dentro del mismo lugar y del mismo periodo de tiempo. Un ejemplo práctico es cuando nos lavamos las manos. Cuando nos lavamos las manos existe un porcentaje de agua que queda en nuestras manos que finalmente evapora. Esta agua que evapora es la que representa un consumo, que no va a poder estar disponible, mientras el agua que se va por el drenaje representaría lo que es el uso de agua. En las siguientes diapositivas quiero graficarles un poco en qué consiste un estudio de huella hídrica, cuáles son las principales etapas, las principales fases que realizamos, y uno está en definir el alcance. Es necesario que nosotros conozcamos cuáles son todos los componentes de la empresa, es decir, componentes como instalaciones, si es que cuentan con almacenes, cuentan con una fábrica, oficinas administrativas, entre otros componentes, como parte de la huella directa. Y como parte de la huella indirecta, lo que hacemos es analizar todos los insumos que son parte de la cadena de suministros. Los más importantes suelen ser los consumos de energía, el consumo de combustible, ya sea diésel, gasolina, gas natural, etcétera, papel, entre otros. Algo que les quiero comentar acá que es importante es que cuando hacemos la medición de una huella directa, toda la información viene de primera mano, es una información primaria con la que la organización cuenta a través de, por ejemplo, medidores o facturaciones. Mientras que en el caso de la huella hídrica indirecta, lo que nosotros hacemos es acceder a bases de datos, son bases de datos con factores nacionales e internacionales que nos aportan indicadores como, por ejemplo, cuántos metros cúbicos de agua se necesitan para generar un kilowatt hora de energía eléctrica, cuántos metros cúbicos de agua necesitamos para producir un galón de diésel, y así con cada insumo que podamos ir encontrando que es parte de nuestra cadena de suministro. La segunda fase, y yo diría que es la fase más importante cuando hacemos una evaluación de huella hídrica, consiste en la etapa del inventario de agua y principalmente en un balance. ¿Qué hacemos en un balance? Es identificar todos aquellos flujos de agua que representan entradas en nuestros componentes dentro de nuestra organización, que puede ser, por ejemplo, agua de lluvia, desde que tenemos un sistema de captación de precipitación, agua potable que le compramos a una empresa prestadora de servicio a través de la red pública, y como ya les comentaba, agua que podemos extraer del pozo o agua de ríos, lagos o lagunas. En este rectángulo que vemos al centro, lo que hacemos es identificar cómo se maneja internamente el agua, es decir, los flujos internos, cuáles son a los procesos a los que va. Si, por ejemplo, tenemos, no sé, una caldera, hacemos riego de áreas verdes públicas, entre otros aspectos. Y si es que hay un tratamiento previo del agua y un tratamiento posterior antes de que sean descargados. Finalmente, identificamos cuáles son los flujos de agua que representan una salida. Ellos son agua residual que vertimos a un sistema de alcantarillado,
si es que tenemos áreas verdes, por ejemplo, somos una municipalidad y gran parte de nuestro uso de agua consiste en el riego de áreas verdes, hay un gran porcentaje de agua que va a terminar infiltrando en el subsuelo y otro porcentaje que va a evapotranspirar por las plantas. Otro de los factores que se consideran como una salida es la evaporación como consecuencia misma en nuestras operaciones. Y finalmente, de acuerdo a la organización que seamos, podemos tener una salida a través de agua incorporada en productos o residuos. Entonces, este balance de agua finalmente nos va a ayudar a nosotros a identificar qué flujos de agua se consideran consumos. Y finalmente la huella hídrica lo que reporta son los consumos de agua. Como pueden ver y están delineados, son principalmente 3 mecanismos a través de los cuales el agua se consume. Primero es la evaporación, segundo evapotranspiración y finalmente agua incorporada en productos o residuos. Un mecanismo adicional que podría considerarse de acuerdo a la organización es el agua que queda retenida en una superficie de agua, por ejemplo una laguna artificial, tanques, entre otros aspectos. Como siguiente paso, que los quiero comentar abiertamente, es que de acuerdo a la metodología que vayamos a utilizar, necesitamos continuar con las fases de la huella hídrica. ¿Y qué significa esto? Que una vez que hemos identificado qué flujos de agua representan un consumo, ahora tenemos que analizar los posibles impactos que este consumo podría generar. Hablándoles puntualmente de Lima, Lima es una ciudad que está ubicada en la costa del Perú y por su ubicación misma presenta una distribución inequitativa del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros factores de estrés hídrico son bastante altos y significan que todo consumo de agua que se genera o que se da en Lima va a terminar resultando en una contribución al estrés hídrico. Entonces, uno de los impactos que nos propone la huella hídrica es evaluar una huella de escasez. Es decir, cuánto nuestro consumo de agua podría contribuir a generar escasez en la región en la que estamos. Esto es uno de los impactos más utilizados o más reportados, ya que considera el estrés hídrico de la región en donde estamos ubicados. Bien, ahora como parte de los beneficios que les podría señalar y que creo que nos ha quedado como parte de la experiencia que hemos tenido al desarrollo de diversos proyectos de huella hídrica, es que los resultados de este indicador nos van a permitir, uno, conocer nuestra dependencia de agua. Primero, cuáles son nuestras principales fuentes de agua y, por último, también, cuáles son los procesos que requieren o que presentan mayor demanda del agua. Estos procesos significa que nosotros vamos a tener que priorizar las medidas de reducción orientadas principalmente en estos procesos con mayor demanda. El otro beneficio es que nos permite conocer cuáles son nuestros consumos y cuáles son los impactos y gestionarlos de manera adecuada. Finalmente, la huella hídrica se traduce o es un diagnóstico, nos permite establecer una línea base a través de la cual nosotros podemos trazarnos planes de acción, medidas de reducción para mejorar nuestra gestión interna del agua y finalmente mejorar nuestro desempeño ambiental. Es importante mencionar que todas estas medidas de reducción que nosotros implementamos finalmente se traducen en un ahorro de los costos operativos y es alguno de los casos prácticos que les voy a enseñar más adelante. Ahora, como parte de los beneficios en cuanto a la competitividad, es que aquellas empresas que toman este tipo de iniciativas de reportar este tipo de indicadores se convierten en líderes de sostenibilidad dentro de su sector. Al mostrar transparencia, al comunicar estas acciones, mejoran la imagen corporativa, son más valorados por los consumidores. Actualmente la transparencia es uno de los componentes que es más valorado por parte de los consumidores. Y finalmente, como parte de los beneficios regulatorios, acá voy a hablar puntualmente de Perú, explicarle algunos de los casos. Desde el año 2016 o 2017, no lo tengo muy en mente, la Superintendencia de Mercado de Valores exige que todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Lima tienen que reportar ciertos indicadores ambientales. Como parte de estos indicadores ambientales tenemos el consumo de energía, la generación de residuos sólidos, las emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente el tema de agua. Entonces es un gran grupo de empresas que ya ha empezado a gestionar estos indicadores y principalmente el componente del agua. Como segundo ejemplo, en cuanto a los beneficios regulatorios, a finales del año 2016
el gobierno peruano, a través de la Autoridad Nacional del Agua, que es la autoridad que se encarga de la gestión integral de los recursos hídricos aquí en Perú, publicó la iniciativa denominada Programa de Huella Hídrica. Este programa busca promover el uso sostenible en las empresas y también en las regiones donde ellos están ubicados. Más adelante les voy a comentar puntos adicionales sobre ello. Ahora bien, como les comentaba, la medición de la huella hídrica es una línea base a través de la cual nosotros podemos trazarnos acciones de gestión. Entonces, para dar continuidad a este indicador, lo que necesitamos o lo que proponemos a las empresas es que se cumpla con el siguiente paso, que es trazarnos proyectos de reducción, proyectos que nos permitan mejorar la gestión dentro de nuestras operaciones. Como ejemplos, les puedo mencionar algunos. Están las mejoras en los procesos o un cambio en la tecnología tanto en procesos productivos como no productivos. Hablando de los procesos no productivos, tenemos, por ejemplo, el cambio de las tecnologías dentro de las griferías o en los inodoros por unos más ahorradores, o simplemente la instalación de algunos ahorradores, les llaman accesorios de reducción, que nos permiten bajar bastante el consumo del agua. Y dentro de los procesos productivos tenemos desde, como les comentaba, mejoras de procesos, cambio de maquinarias. Una de nuestras experiencias con empresas en el rubro textil es que hay maquinarias que requieren menor cantidad de agua para temas de lavado o teñido, por ejemplo, que es una muy buena acción. Ahora, enfocado un poco el tema de áreas verdes, está el cambio del sistema de riego por uno tecnificado. En cuanto a temas de mejoras de la calidad del agua, tenemos desde instalación de plantas de tratamiento o mejoras de los sistemas que actualmente ya tienen las empresas. ¿Esto que nos permite? Nos permite generar un reuso de agua, tanto en nuestros procesos como en el riego de áreas verdes, por ejemplo. Y finalmente, como un proyecto que complementa a los otros, tenemos el tema de las charlas de concientización. Es decir, trabajar con nuestros colaboradores en buscar un cambio de hábitos en el uso y en el consumo del agua. Ahora, para comentarles con mayor detalle, el programa de huella hídrica que se tiene en Perú ya tiene 4 años en vigencia. Es más, hace 2 semanas se hizo la 7ª entrega de certificados azules a las empresas, y lo que busca la Autoridad Nacional del Agua es promover el uso eficiente y responsable del agua en las empresas. ¿Qué les pide para que las organizaciones, porque pueden ser tanto empresas privadas, instituciones públicas, formen parte de este proyecto? Es que primero midan la huella hídrica, es decir, establezcan una línea base. Segundo, implementen planes de reducción para reducir su huella hídrica. Y como tercer punto, les pide que vayan más allá de dentro de las organizaciones, es decir, que trabajen con sus comunidades, con sus partes interesadas para mejorar la gestión local del agua. ¿Esto en qué ayuda a las empresas? Promueve, uno, mejorar la relación entre el Estado, la empresa y la comunidad, entre otros aspectos. Aquí les quiero mostrar algunas imágenes. Estas son imágenes obtenidas desde la página de Certificado Azul. En algunos casos son las entregas ya de certificados, en otros casos son constancias de inscripción. En los 4 años o un poco más que tiene de vigencia, ya contamos con 10 empresas certificadas. 3 de ellas tienen ya una recertificación, y actualmente hay 20 empresas de diversos sectores en proceso de evaluación. En proceso de evaluación porque la autoridad les pide que estos compromisos asumidos en cada uno de los proyectos que les comentaba sean desarrollados en un plazo de 12 meses. En estos 12 meses, la autoridad viene haciéndoles un seguimiento para verificar que se cumplan con éxito. Una vez que son cumplidos, se entrega ese certificado azul. Uno de los dos beneficios, mejor dicho, que da el certificado azul a las empresas actualmente es que aquellas empresas que tienen el certificado y que licitan con el Estado, es decir, participan en concursos públicos, tienen un puntaje adicional como parte de su evaluación. Adicionalmente, también aquellas empresas que cuentan con el certificado azul tienen porcentajes de descuento para participar en ferias internacionales como ProPerú, y tengo entendido que la Autoridad Nacional del Agua está evaluando para mejorar el tema de los beneficios que puedas tener teniendo un certificado azul, y también evaluar la posibilidad que sea algo obligatorio. Actualmente es completamente voluntario, sin embargo, siendo voluntario ha tenido bastante acogida por parte de las empresas.
Y aquí para explicarle un poco de los casos de éxito o las experiencias que hemos tenido apoyando a algunas empresas. Esta primera empresa es Textil del Valle, es una empresa que sí trabajó con nosotros y bueno, realizamos la medición de la huella hídrica y como proyecto de reducción se trabajó en implementar, mejor dicho, ellos ya tenían una planta de tratamiento de aguas residuales que luego de ser tratada cumplía con los estándares de calidad de agua que les exige la autoridad y finalmente era descargado en un cuerpo receptor de agua. Pero ellos veían que había un potencial de trabajo ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Se mejoró este sistema, se implementó una planta de ósmosis inversa para que estos efluentes que tenían ya buena calidad se sigan mejorando hasta cumplir ciertos criterios para que sean utilizados con fines de riego. Adicionalmente, un gran porcentaje, si mal no recuerdo es el 70%, está siendo reutilizado dentro de sus procesos productivos y otro porcentaje está siendo utilizado en el riego de áreas verdes. Este proyecto consistió de una inversión de $266,000. Como implementación, la parte operativa tuvo un tiempo de 5 meses, un poquito más si es que consideramos temas de gestión, temas de pruebas, entre otros aspectos. Y como proyecto de valor compartido, se intentó, digamos, darle continuidad a esta planta de tratamiento de agua de ósmosis inversa y lo que se hizo fue que el excedente de agua que nos presentaba esta planta fue utilizado para generar una alianza estratégica con la municipalidad de Chincha Baja. Esta empresa Textil del Valle está ubicada en el departamento de Ica, en la provincia de Chincha, también es un departamento costero. Entonces, la alianza que se le propuso a la municipalidad fue que la empresa iba a donar mensualmente o semanalmente una cantidad de agua puntual para que la municipalidad pueda utilizarla en el riego de áreas verdes. ¿Y qué impacto positivo adicional generaba esto? Que se reemplazaba el riego de áreas verdes públicas con agua potable por agua tratada. El costo o la inversión que se presentó para este proyecto fue de $1,500, ya que gran parte de la inversión estaba en la primera etapa y se implementó en un tiempo de 6 meses. La empresa Textil del Valle actualmente está en un proceso de evaluación por parte de la Autoridad Nacional del Agua como parte del programa de huella hídrica. Este siguiente caso, si bien no es un proyecto en que nosotros hayamos participado, pero sí me pareció importante compartírselo, es de la empresa Bacus, y quiero hablarles puntualmente del proyecto de valor compartido. La empresa, en alianza con otras instituciones como el Fondo de Agua de Lima y Callao, la Municipalidad de San Pedro de Casta y otras organizaciones, propusieron que invertir en la recuperación de amunas en la Municipalidad de San Pedro de Casta. Las amunas son un sistema prehispánico que sirve para recargar hídrica para una recarga hídrica en las zonas altas de Lima. Lima tiene 3 fuentes de agua, sin embargo la principal es el río Rímac. Entonces esta empresa decidió sembrar agua para finalmente poder cosecharla en la parte baja de la cuenca. Y como tercer proyecto o caso de éxito, es el caso de Cita Agroindustrial. Cita Agroindustrial es una institución pública que se dedica a hacer investigaciones puntualmente en temas de uva. Ellos, como parte de sus operaciones, también producen pisco. Lo que ellos propusieron como un proyecto de reducción es mejorar temas agrícolas, implementaron unas especies de vegetación que lo que hacen es acumular la humedad de agua, la humedad, perdón. Entonces, a través de esta humedad que ellos podían acumular, reducían la cantidad de horas que necesitaban para riego. Este proyecto presentó una inversión de $11,000 y generó un ahorro de agua de 7,000 metros cúbicos anuales. Como parte de su proyecto de valor compartido, lo que hicieron fue proponer talleres de sensibilización con distintos actores, desde universidades, colegios, la municipalidad misma de Ica, donde están ellos ubicados, y otras autoridades, para concientizarlos en el tema del agua. Y ahora, para explicarles un poquito cuál es la experiencia desde A2G en temas de huella hídrica, esto es un poco una línea de tiempo con los principales hitos que podemos presentarles en cuanto a huella hídrica. Es que en el año 2012 hicimos la primera huella hídrica, que fue de una empresa minera, y adicionalmente de una empresa de generación de energía. En ese momento no había ninguna iniciativa que impulse este tipo de indicadores por parte de la autoridad. Sin embargo, ambas empresas decidieron empezar a gestionar bien el agua dentro de sus instalaciones. Carla. En el año 2017...
Perdón, año Carla. 2017... ¿Me escuchas, ¿Perdón? Carla? Sí. Estamos a un minutito, ¿está bien? ¿De acuerdo? Sí, perdón. Gracias, Carla. Muchas gracias. Ok, en el año 2017 hicimos un proyecto bastante interesante que fue la huella hídrica de Lima Metropolitana. La principal, lo que se quiso hacer con ello es generar estrategias de comunicación para sensibilizar tanto a la población como para el sector industrial, comercial, municipal, entre otros aspectos. El año pasado estuvimos trabajando junto con la Autoridad Nacional del Agua también y la cooperación alemana en realizar talleres de concientización y promover el certificado azul. Se podría decir que ya tenemos 24 proyectos, más de 24 proyectos realizados en todos estos años de experiencia que tenemos con distintos sectores, ¿no? Energía, minería, industria, transporte, textil, entre otros. Y finalmente, para ya ir terminando, AOG es una empresa que tiene, como les comentaba, 13 años de experiencia en el mercado. Somos pioneros en temas de huellas de carbono, huellas hídricas, diagnósticos de eficiencia energética. Hemos hecho diversos eventos como el inventario de gases de efecto invernadero de la COP20 que se hizo en Lima, por ejemplo, entre otros eventos importantes. Y actualmente venimos desarrollando un trabajo bastante interesante con diversos municipios a nivel internacional. Estamos haciendo la medición de la huella de carbono de diversos municipios alrededor de Latinoamérica a través de una plataforma online que ha creado A2G para el cálculo de huellas de carbono corporativas. Y bueno, muchas gracias, gracias por la presentación y por el tiempo, espero que les haya gustado y quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Carla. De verdad muy interesante el tema para las autoridades municipales que nos están siguiendo. Pueden dejar aquí, Carla, los datos por todo el tema de programas hídricos, sin duda muy interesante. Carla, tenemos aquí dos preguntas. La hace Héctor Alan y pregunta lo siguiente: ¿cómo se debe calcular la evaporación y la evapotranspiración? En el caso de la evapotranspiración, lo que hacemos nosotros es utilizar programas como CropWatt, CleanWatt, recogemos información de la especie de vegetación que se utiliza, el aspectos de riego, y adicionalmente información meteorológica que nos va a permitir a través de estos programas calcular cuál es la evapotranspiración de una determinada especie de vegetación. Ahora, en el caso de la evaporación, a veces tenemos la información de primera mano, es decir, hay estos medidores que miden la evaporación, evaporímetros, si mal no recuerdo. Otra forma de calcularlo es a través de un balance de masa o a través de estudios, estudios, bibliografía internacional que se pueda utilizar. Muchas gracias. Finalmente también pregunta Miguel Ángel que si existe una tabla de valores donde se pueda ver qué cantidad de agua se utiliza para producir un bien o un servicio, Carla. Bien, hay algunos valores que sí se pueden encontrar en distintas páginas, por ejemplo, en la red de huella hídrica, en instituciones, en el caso de Perú lo podemos ver también en la Autoridad Nacional del Agua, pero hablamos de bienes lo más conocidos, se podría decir, ¿no? Cuando ya queremos analizar a una organización puntual, donde su cadena de suministros es bastante larga, es ahí donde accedemos a bases de datos internacionales, se paga una licencia para que uno pueda acceder a todos los factores. Muchísimas gracias. Es así como concluimos esta ponencia. Te mando un fuerte abrazo, Carla, que tengas feliz día. Igualmente, saludos desde Perú, muchas gracias. También enviamos un saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos y autoridades municipales que nos acompañan en esta transmisión desde Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, España, Panamá, Paraguay. Saludos a mi querido Agustín Obando de Paraguay, Perú, Honduras, Uruguay y claro, nuestra hermosa gente de México. A todos ustedes, en verdad, muchísimas gracias de corazón por darse el tiempo de estar aquí conectados.